Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal Universidad, el canal público de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando distintos temas. La semana pasada hablábamos del tema del coronavirus. Bueno, por supuesto que continúa y cada vez avanzando más, lamentablemente. No hay un freno posible y cada vez se van tomando más medidas en torno a lo que se puede hacer para tratar de evitar el contagio. El gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el coronavirus está relacionado con la alta tasa de contagio que tiene. Una persona puede contagiar a varias personas al mismo tiempo y eso va propagándose rápidamente. Ya está en la Argentina hace rato. En Mar del Plata no hay casos confirmados, pero ahí hay un punto también, ¿no? Está por llegar un resultado que probablemente sea positivo. Hay 2 casos más todavía que están en estudios, con mucha probabilidad de que se trate de coronavirus ya instalado y oficialmente con un caso en la ciudad. No son casos autóctonos, el caso principal está relacionado con una persona que había venido de España, había estado en Valencia y en Madrid, vino directamente. De ahí en más empezar a pensar, ¿no?, en qué llegó desde Ezeiza a Mar del Plata, etcétera, ¿no? Que hay una cuestión ahí también que se va a analizar. Pero digo, no es el caso de que esté o no esté la confirmación o que se haya confirmado o no un caso o 2 o 4, porque indefectiblemente va a llegar el coronavirus a Mar del Plata, porque ya tenemos que empezar a pensar que el coronavirus está en la ciudad y de esta forma también tomar las medidas preventivas. Y la medida preventiva se toma a partir de la información y hay una cuestión que es personal, digo, más allá de las cuestiones que puedan darse desde un gobierno, las medidas que se puedan tomar, como por ejemplo no hacer espectáculos públicos ni recitales o dejar de ir a los estadios de fútbol, etcétera, o los eventos masivos. También está la cuestión personal desde la medida de prevención y desde la información que compartimos, ¿no? Se han pasado desde médicos especialistas de muchas cuestiones que decían informaciones falsas y se pasaron inmediatamente, desde informaciones previas a las confirmaciones de si los casos eran positivos o no, sobre que en Mar del Plata había 8 casos positivos cuando no había ninguna confirmación siquiera de uno, desde las cuestiones relacionadas con las medidas preventivas o que han encontrado alguna vacuna o que han encontrado algo. Digo, el pasar esta información también es responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de poder tener una prevención ante algo que tiene aislado Italia, por ejemplo, ¿no? O que recién ahora China empieza de vuelta a abrir algunos de los comercios, empieza de vuelta lentamente la actividad, o que en Alemania tiene en jaque también a su gobierno, o lo que pasa en Francia o en otros países del mundo. Es una pandemia esto, con lo cual no está netamente relacionada con una decisión plenamente de gobierno, sino también con la responsabilidad propia y las medidas de prevención. Porque probablemente a la mayoría de nosotros el coronavirus nos podría implicar algún tipo de neumonía o situación similar a una neumonía, pero a muchas personas directamente es letal, ¿no? Sobre todo a los mayores, a los adultos mayores, que son a quienes más perjudica, o a las personas que tienen una enfermedad contraída previa o crónica, que les pueda generar algún tipo de problema ya mayor y pueda ser letal también en estos aspectos. Entonces, nuestro rol está en no contagiar el coronavirus. Y a la hora de difundir informaciones que son falsas, justamente también estamos haciendo un poco de transmisión de ese virus. ¿Por qué? Porque digo, estamos confundiendo al otro, estamos generando un pánico innecesario, estamos moviendo una situación por un camino que no es, e indefectiblemente deberemos nosotros ser los responsables de cada uno de estos actos, tanto como la prevención, tanto como lavarse las manos, el alcohol en gel, el evitar los contactos, el evitar eventos masivos. Me parecía importante también decirlo y confiar en los medios de comunicación. En Mar del Plata hay medios de comunicación muy buenos que inmediatamente van a estar informando de las cosas que hay que hacer y de forma eficiente, chequeada, con lo cual desde ahí va a surgir la información que corresponda. Pero no se trata de si hay un caso o 2 o 4 o ninguno, porque el coronavirus ya debemos empezar a sentirlo como que está en la ciudad, porque si no es ahora va a ser dentro de una semana o dentro de un mes, pero va a pasar. Ojalá que llegue mucho más tarde y ojalá que exista la vacuna para ese entonces, pero por el momento no, y tenemos que empezar a actuar en relación a eso, no entrar en pánico, sino actuar inteligentemente y de forma racional y preventivamente, sobre todo ante estas cuestiones. Pero mientras esto ocurre, mientras el coronavirus parece abarcar toda la agenda de la información, también otros temas, el tema económico, por ejemplo, el tema deuda, donde había aparecido también nuevos contactos de la provincia con los acreedores en busca de alguna solución, la situación de lo que planteaba Guzmán este jueves por la mañana para también justamente intentar trabajar en el tema de la deuda. Bueno, de eso hablaremos con el licenciado Roberto Ortea, pero bajando más al llano, la inflación que se conoció esta tarde, el índice de precios al consumidor que ha dado a conocer el INDEC, con los números que ya conocemos, pero una tendencia que se toma casi positiva porque está a la baja. Sin embargo, en los productos básicos, principalmente los alimentos, es donde sube y se nota mucho esa inflación, y ahí está la preocupación, es lo que vamos a comprar nosotros al supermercado, es el poder adquisitivo para comprar alimentos que hay en la Argentina, que sigue preocupando más allá de que el número general de inflación o del índice de precio consumidor haya bajado. De eso vamos a hablar, del tema tarifa vamos a hablar también de las cuestiones relacionadas con los nuevos programas que se han implementado, sobre todo de precios cuidados, con el titular de Consumidores Argentinos, Sergio Proselli, que ya está aquí en nuestros estudios. Así que si les parece, vemos nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Buenas noches. Auspician este programa.
Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, buscando pluralidad, vamos a distintos colegas que van haciendo la primera pregunta de la entrevista, participando también con sus comentarios. En este caso, vamos a escuchar al colega y amigo Matías Burgos. Hola Sergio, hola Nicolás, ¿cómo están? Bueno, tenemos congelamiento de tarifas hasta el próximo mes de junio, según lo estipuló el gobierno. Una vez que finalice esta fecha tope, ¿se sabe de cuánto va a ser ese aumento y será retroactivo a los meses que han pasado? Un abrazo y muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Matías por la colaboración también con este programa y recibimos en nuestros estudios a Sergio Proselli, referente de Consumidores Argentinos. Sergio, buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, la primera pregunta abre una gran polémica, supongo de dudas todavía, Sí, ¿no? No está del todo claro esto, pero bueno, la ley de emergencia congeló 6 meses, 180 días las tarifas de servicios públicos. Las empresas distribuidoras o de energía están planteando que había varios aumentos para hacer en este tiempo. Se descongela, primero dijeron que sí, después dijeron que estamos estudiándolo. ¿Qué va a pasar con eso? Hay que agregar a los 180 días un congelamiento ya del año pasado que veníamos, ¿no? Recordemos, el último aumento de gas fue en abril y el último aumento de electricidad fin de abril y algunos días de mayo, según las provincias. Así que el congelamiento va a cumplir más de un año, en un año que a su vez 2019 fue uno de los más altos en cuanto a inflación. Así que hay bastante retraso, no solamente respecto a los índices de inflación, sino también a la cotización del dólar. Claro. Por eso la pregunta creo que es que tiene muchas dudas respecto a qué va a pasar y si tanto el porcentaje de inflación como la diferencia entre el dólar de abril, que andaba ya por los 40, 41 pesos, al dólar que vamos a saber cuánto va a estar en junio. Sí. Todavía no tenemos claro cuándo está hoy, ¿no? Entre los paralelos, el blue, el real, el solidario. ¿Y cuál de los dólares va a ser el que se va a tomar? Exacto. Lo que se calculaba que en estos meses se iba a trabajar sobre un poco el sendero tarifario que arrancó en el 2016, que implicaba aumentos semestrales, si eso se va a mantener o no. Eso en primer lugar, y después si se va a continuar con la dolarización. Por ahí ya hay algunas medidas con respecto a la electricidad que apuntan a desarmar todo lo que tiene que ver con las fórmulas de cálculos que incluía el tema del dólar. En el gas hay que ver qué pasa. Recién esta semana se nombraron los interventores que juntamente con la ley de emergencia establecía la intervención de los entes, tanto de electricidad como de gas. Esta semana conocimos los nombres de las personas que van a estar a cargo y son los que después van a tener que trabajar esto. No les queda, digamos, de los 6 meses ya se consumieron 3, hay que ver qué pasa. Nosotros estimamos que probablemente se extienda la emergencia 6 meses más hasta fin de año, o por lo menos es lo que aspiramos, porque de aplicarse los aumentos que tienen que aplicarse respecto a estos índices, tanto de inflación como de valor dólar, tendremos aumentos importantes sobre servicios que ya son bastante caros. De hecho, mucha gente hoy se está quejando de lo que está pagando y está pagando, en el caso de gas, por ejemplo, el 22% de lo que no se pagó en invierno, porque también es otra de las medidas que se tomó. En electricidad, encima los 180 días terminan en pleno invierno, digamos, también esto genera más consumo de gas, principalmente por la calefacción, pero también más consumo de energía, pues los días son más cortos. Sí, en todo esto, o sea, para ponerlo en cuestiones prácticas, imaginemos lo que pagamos hoy, si hay que aplicarle más de un 50% de inflación y un dólar que pasa de 41 a, pongamos, promedio 70 pesos. Bueno, sería un aumento que del podría llegar 50% sobre las tarifas que hoy tenemos. Sobre un consumo normal estamos hablando de tarifas de 8.000, 9.000 pesos. Sí, imposible. Lo que nosotros calculamos es que hay que primero desarmar todo el tema de la dolarización. Esto tiene que ver con trabajar las cuestiones del gas en boca de pozo, sobre todo, que a su vez el gas también impacta sobre la electricidad, porque la electricidad fundamentalmente tiene ese insumo como uno de sus costos. Y bueno, hay que ver ahí qué pasa también, si se mantiene los subsidios con vaca muerta, qué pasa con vaca muerta. Esto, el coronavirus que vos hacías en la introducción, de alguna manera está haciendo que el petróleo y el gas, digamos, de alguna manera contengan el precio internacional, pero hay que ver también qué pasa con eso. Son todas cuestiones a resolverse y que esperemos que en estos tiempos de acá de lo que queda
al vencimiento de la emergencia tengamos alguna respuesta. Ahora, salía como para dar una buena noticia con respecto al tema tarifa, no hay, digamos, va a haber aumentos indefectiblemente en algún momento, digamos, tienen que ocurrir. Sí, calculamos que sí. En realidad, si lo que sucede ahí, si en el caso del gas, por ejemplo, bajan el costo real del gas en dólares, debería tal vez mantenerse una paridad. Hoy estamos pagando, estoy tomando promedio, porque el gas es complejo el precio, viene de varios lugares, pero en promedio los consumidores pagamos un gas a un costo de 4,20 el dólar y sabemos que el precio anda por los 2 y pico, 3 como mucho, contando algunos precios importados. Hay cargado más de $1 que tiene que ver con subsidios a lo que es el gas a nivel nacional, no el importado, que de sacarse eso sobre la tarifa podría compensarse, ¿no? Lo que hay que pagar de extra con ese dólar que le estaríamos descontando. Pero bueno, son todas cuestiones, son conjeturas, son hasta ahora cosas que uno dice que puede pasar, pero depende de muchos factores, porque sacarle ese dólar implica pagarlo vía subsidio del Estado o reducir el tema de los subsidios en vaca muerta. El tema de subsidios del Estado no está claro todavía si se va a aplicar de nuevo, hasta qué punto se va a aplicar de nuevo. Si vos mirás hoy lo que está pasando con el petróleo, por ejemplo, están pidiendo otra vez el barril criollo, que bueno, esto es lo que pasa con el petróleo, ¿no? Cuando aumenta el precio de mercado y cuando baja se pide que se subsidie. Y ahí hay que ver qué pasa. Se tomaron algunas medidas de no importar, ver los costos locales, bueno, hay como un montón de dudas. Que a su vez el panorama internacional ayuda para que haya más, ¿no? Pues encima de todas estas cuestiones internacionales sobre los precios dolarizados. Sergio, esta tarde se conoció el IPC, el índice de precio consumidor, lo decía al principio. Si bien baja la tendencia general del IPC, y no vamos a entrar en números además, pero digo, si bien baja la tendencia general del IPC, sí lo que aumentan fuertemente son lo básico, digamos, son los alimentos. Los alimentos, los productos, lo que llamamos que vamos al supermercado, los alimentos, productos de tocador, productos de limpieza, eso tiene un aumento sostenido muy por encima casi el doble de lo que es la inflación general. Sí. Y aparte viene sostenido ya el año pasado y fuerte. El mes pasado se hablaba de una desaceleración, es verdad, pero porque era como venir a 1000 y pasar a 800, digamos, no es que lo que sucedió era que venían aumentando fuerte las últimas semanas de diciembre, que suele pasar, ¿no? Con el tema de las fiestas, en primeras semanas de enero, con la excusa de que se había terminado la quita del IVA, aumentaron muchos productos y después empezaron seguían aumentando, pero a menor velocidad. Bueno, esa tendencia siguen aumentando esos productos que hacen al consumo básico. Todo el resto de promedio de precios sabemos que engloba un montón de cosas que no son de primera necesidad, que no son de consumo masivo, y lo que sí está aumentando es justamente lo que hace a la canasta básica, tanto alimentaria como a la canasta básica familiar. Nosotros ahí notamos en el trabajo que hacemos, que tiene que ver con cuánto necesita una familia para sostenerse en clase media. Esto en Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata. ¿Cuánto necesita una familia para ser clase media? ¿Cuánto necesita una familia en Mar del Plata? Nosotros tomamos un número de 71.500 pesos, redondeando, que es un número alto, porque estamos hablando de que tienen que estar los dos mayores, siempre considerando 2 adultos, dos menores, los 2 adultos trabajando con un sueldo que está por encima de la media de lo que es acá en la ciudad de Mar del Plata. Y esto, digamos, acá no incluimos salidas, no incluimos turismo, no incluimos indumentaria, solamente alimentos, alquilar una casa, tener un vehículo. Una vida de clase media, digamos. Tener celular, cable, internet, que hoy no es nada, ningún lujo. Digamos, son cosas habituales que hoy a lo que se estudia como clase media es más o menos bienes y servicios que hacen a la identidad de ese sector. O sea, más de 70.000 pesos que, digamos, no es lo habitual de un ingreso de una persona que trabaja. Son dos ingresos, digamos, si están trabajando las 2 personas, tenemos que dividir de 35 cada uno, ahí está por encima de la media, que hoy está en 20 y pico mil, tomando los convenios colectivos, después bueno, son números bastante complicados de sacar, ¿no? El promedio salarial. Pero están por arriba de la media, sobre todo en Mar del Plata, que no son los sueldos de Buenos Aires, ¿no? Pero sin embargo hay una sensación como que alguna vez Roberto Ortega, que vamos al bloque siguiente, había escrito una columna en el portal elmarplatense.com acerca de esta ilusión de la clase media que hace rato Mar del Plata ha perdido, ¿no? Están entrando en una clase baja bien. Pero hay una ilusión de que vos le preguntás a cualquiera y se considera clase media, digamos, ¿no? Sí, nos consideramos clase media, ¿no? Pero hay un número muy alto para superar, para llegar a serlo. Sí, bueno, lo conversábamos fuera del aire en el sentido de, bueno, que es hoy clase media, está muy discutido, por ahí, tanto el punto de vista, o sea, según cómo lo encare, ¿no? El punto de vista sociológico, el punto de vista económico, las tendencias hoy a nivel global con el tema de las redes, es que ya ni siquiera las empresas segmentan por clases, segmentan por estilos de vida. A veces uno puede tener un estilo de vida, estar en un sector social de menor ingreso, de mayor ingreso, pero tener un estilo de vida similar
y consumir las mismas cosas. Así que como que eso estaba hoy en debate. Lo que sí sucede es que cuando le preguntan, sobre todo en estudios que son en Buenos Aires, si sos clase media, el 80% se considera clase media, y no es tan así, digamos. Si uno toma hoy los promedios de ingresos, si tomamos desde ese ángulo, de esa perspectiva del económico, hay mucha gente que ya hoy no pertenece a clase media y se condice con los números también que tiene que ver con el aumento de la pobreza. Mucha gente de la clase media, media baja, pasó a engrosar los números de pobreza, y eso tiene que ver con mucha gente que paga cobra y paga lo mínimo indispensable. Ni hablar si tenés un crédito o esas cosas donde ya se te complica. Seguramente. Sergio, pregunto en torno a toda esta cuestión, precios, inflación. El gobierno, las medidas que ha tomado son algunas cuestiones, digamos, con el tema de pobreza o indigencia en este caso, la tarjeta alimentar, que va para consumo también, Sí. Teniendo en cuenta que también eso influye en los precios que tengan estos productos. Claro. Ha tomado medidas como, por ejemplo, el precios cuidados, en la nueva etapa, mismo nombre, como la Sí. tercera vez. Sí, Capaz que va enésima cambiando. autobiografía de un fracaso, diría Silvio Rodríguez, ¿no? Pero no Pasó- sabemos, pero por lo pronto no pasó vemos por un varios. resultado muy valioso hasta lo que es Sí. muy poco tiempo del nuevo programa, ¿no? De la nueva forma, pero Mira, tuvimos una reunión hace 15 días en la Secretaría de Comercio. Nunca se tomó como una medida antiinflacionaria. De hecho, si vos tomás desde que se creó el programa, 2014 para acá, han sido los años de más alta inflación. está bien, pero hacer una referencia de precios más o habido menos por no se matices. puede. Es una referencia de precios. Lo que se dice con precios cuidados es que como consumidor, que esto es verdad, a veces uno pierde la noción de los precios, vas a comprar y no sabes si aumentó, te están cobrando de más, porque perdés la noción, ¿no? Cualquier otro país uno va a comprar algo mínimo, puede pasar un año y estar ahí, pero uno acá puede pasar una semana, dejó de comprar algo, va y lo ve el 30% más caro y no sabe si le están cobrando algo de más. Y esa es la idea, digamos, que está un poco de no saber cuánto valen las cosas. Lo de precios cuidados por un tiempo determinado, en este caso 3 meses, uno tenga una referencia de precios. De hecho, no es el precio más barato, a veces el precio es mucho más barato. Y lo que también sucede con precios cuidados es que todo producto que entra a precios cuidados sale de las promociones de las tarjetas, por ejemplo. Con lo cual a veces vas a comprar un producto y por efecto de las promociones lo tenés más barato, pues todo lo que está en precios cuidados no entra en promoción. Por eso no tiene que ver con inflación, a veces no tiene que ver con el precio más barato, a veces termina haciéndolo porque en un contexto inflacionario arranca en un precio promedio y a los 3 meses, como los demás aumentan, termina siendo el más barato. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con eso, que es solamente esto, una medida de información media para tener, que incluso hoy lo que se debatió en esa reunión fue la falta de listados. O sea, hay que tener una aplicación, hay que tener ya cierto manejo de la tecnología, tener un smartphone para poder bajar la aplicación, ir al lugar. O sea, está medio complejo hoy el tema del control. Se está tratando de trabajar eso mejor. Le queda poquito, ya el 7 de abril se vence. Vamos a ver qué pasa. Se está hablando ya de las renovaciones, que conjuntamente con la ley de góndolas, que es otra novedad que hubo estos meses, en estas semanas, se está tratando de reglamentar y ver qué pasa con eso. Sergio, una última, tenemos un minutito, pero queremos aprovecharlo. Es el domingo, el Día del Consumidor. El 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor, hay diferentes agendas, nosotros vamos a participar en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados, hay diferentes jornadas. Se está tratando de cambiar la ley, ayornarla, ponerla un poco más a lo que está pasando hoy con el consumo, con redes globales. Si uno mira el panorama internacional, nosotros participamos de Consumer International, que engloba las asociaciones de consumidores a nivel mundial. Los temas son otros: robo de datos, Facebook, qué pasa con el medio ambiente y el consumo, qué pasa con la alimentación y productos y con la obesidad infantil. Bueno, hoy la agenda pasa por otro lado, que sí afecta a Argentina, pero tenemos otras urgencias, ¿no? Claro. Las que estamos charlando. Pero bueno, todo esto va a formar parte de actividades la semana que viene, cae domingo. Entonces, bueno, durante toda la semana hay diferentes actividades, la mayoría en Capital Federal, y a nivel global también participamos de esto que tiene que ver con Facebook. Nosotros estamos estudiando el tema de Facebook en Argentina, probablemente hagamos alguna presentación con eso. Gracias por venir, Sergio. No, para ustedes siempre. Sergio Proselli, referente de consumidores argentinos en esta noche del Día D. Quédese, vamos a una pausa, ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional.
al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Roberto? Mira, vamos a hablar de un poco cuál es el panorama macro de la Argentina en este momento, que es un panorama muy complicado. Muy complicado por varios aspectos, algunos que son internos, algunos que son de herencia y algunos que se complicaron a último momento y que no estaban previstos, y estos son normalmente las cuestiones que más afectan la economía. Cuando uno puede prever las cosas, más o menos la cuestión económica va para adelante. Cuando aparecen hechos imprevistos, pegan muy mal, primero en los mercados financieros y después en la economía real, y la Argentina venía castigada de antes y creo que va a ser un problema para adelante muy importante. Entonces, primero vamos a dar un panorama. Sí. Alberto Fernández recibió un país muy complicado. El último año de Macri, o si querés todo el gobierno, pero sobre todo el último año, no fue de lo mejor, dejando una economía en recesión, dejando una economía con mucha inflación, una cuestión de que no se resolvió nada en los 4 años, de 10 años de esta inflación que hay en Argentina. A eso Macri le adicionó un problema de deuda importante, y este era el combo que recibía Alberto para manejar, que era per se un combo muy complicado. En estos 90 días de gobierno, el gobierno no tuvo, si vos querés así, la pericia de por lo menos cambiar las expectativas. ¿Está bien? Dejemos de lado la cuestión técnica, pero las expectativas de la gente, en términos generales, no cambiaron, y está todo como trasladado a que la reestructuración salga bien o mal para ver si el país puede arrancar o no puede arrancar. Y lo que complicó aún más todavía el panorama. Pero en los últimos 20 días se dieron dos situaciones, si querés una que viene de diciembre, digamos, según lo que dicen los médicos, que yo no puedo, digamos, llegar por ahí a comprender o explicar bien, y una que se dio en términos, digamos, de un problema económico que surgió entre China y entre Rusia y Arabia Saudita, que complicó aún más la situación. Bueno, primero al fácil. Claro. Bueno, hay un problema de precios entre dos países petroleros que hace que la OPEP, que es la que regula los precios del petróleo a nivel internacional, termina como desintegrándose. Arabia Saudita genera, digamos, una baja del precio importante en el petróleo, y esto hizo que tambalearan todas las economías mundiales, porque digamos, se está pensando que va a haber una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia que puede impactar en toda la economía mundial. Ahora, eso es un problema que cada 2 por 3 pasa. ¿Está bien? Déjame aclarar una cosita, simplemente, porque voy a estar alguien mirando y dice no, porque bueno, la economía mundial, el problema entre Rusia y Arabia, y eso afecta principalmente a los combustibles, principalmente a lo que hablábamos recién con Sergio Procel, el tema del gas y lo que viene en dólares de pozo, digamos, afecta directamente a nuestras economías, incluso individualmente, si queremos verlo de un modo egoísta, ¿no? Sí, para poner qué es lo que, muy abajo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? Argentina tiene que uno de los grandes, digamos, motores de la economía para los próximos 10 años es lo que comúnmente se llama vaca muerta, ¿no? Claro. Que es un complejo petrolero que está en expansión. Ese complejo petrolero depende de, entre otras cosas, cuánto vale el petróleo a nivel mundial, porque la rentabilidad de vaca muerta depende de eso. Bueno, esto va a afectar directamente a inversiones en uno de los sectores que en los últimos 4 años es de los pocos que creció en Argentina. Claro. Entonces, es un problema que afecta al mundo, pero nos afecta a nosotros particularmente, porque aparte de ahí era una digamos, de los compartimentos donde podían salir dólares para los próximos años, y la Argentina, si hay un problema que tiene, es la generación de dólares genuinos para pagar importaciones y hoy para pagar deuda. Bueno, el otro tema es el coronavirus. El otro tema es el coronavirus. El coronavirus, ¿cómo impacta? Que también es un tema mundial, que en Argentina recién está entrando, ¿está bien? No es un problema digamos, es un problema de salud pública, pero es un problema
digamos que recién está comenzando, pero yo voy a dar ejemplos. Hoy en la Argentina, hace un rato, la Reta dijo que no se pueden hacer más espectáculos públicos a nivel masivo. Aparentemente se va a sacar una resolución similar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso implica de que y a nivel recitales, partidos de fútbol, cosas que generan plata normalmente, van a generar muchísimo menos. Claro. ¿Está bien? Y así a toda la economía. Bueno, si esto lo trasladamos a nivel mundial, lo que puede llegar a entrar la economía mundial es una recesión. Digamos que para colmo estábamos empezando a salir de una recesión, vamos a entrar de vuelta en una recesión y eso va a impactar de vuelta en la actividad de la Argentina. Y todo esto en Argentina, con los problemas que dijimos antes, más que estamos en el proceso final de la reestructuración de la deuda, claro. Por lo cual la Argentina, de tener una posibilidad de ir a una recesión en este año de 1,5%, posiblemente uno ya tenga que pensar de que la Argentina va a caer de vuelta un 2%, parecido al 2019, sí. Va a ser el tercer año consecutivo de caída y va a complicar mucho, digamos, la salida de recesión para el 2021 como estaba prevista. Dos problemas externos que complican aún más, se hace más conflictivo. Decía Alberto Fernández, confabulan contra la salida de la crisis, ¿no? Sí, si bien no es feliz, digamos, que lo diga, la realidad sí, es que está pasando por lo menos, ¿no? Y complica mucho la salida de la Argentina, por lo cual a nivel mundial, ¿qué se está pensando? Está pensando en hacer expansiones fiscales para mitigar esto. Lo anunció ayer Trump, lo anunció Merkel hace unos días. Sí. En Europa se está pensando en esto, el FMI está pensando en dar créditos por 50.000 millones de dólares para poder generar, digamos, movimiento mundial. En la Argentina estamos complicadísimos para hacer eso porque no tenemos quien nos preste plata, porque no podemos aumentar impuestos y porque la única forma es a través de emisión y estamos en un proceso inflacionario todavía alto. Por lo cual, la Argentina está complicadísima, digamos, y se vienen meses realmente complicados para la Argentina. Bueno, Roberto, ahí están las cosas. Me decía una persona, un hipocondríaco, me decía hace un rato, después nos quedan todos aislados y ya está, cortamos todo hasta abril, ¿no? Justamente porque no tenemos margen y encima justamente esto podría complicarlo aún más, ¿no? Exacto, digamos, todo eso complica la actividad económica y la actividad económica está deprimida, así que la Argentina está en un sendero, digamos, de un precipicio que se puede venir. ¿Hay una buena o no? Gracias, Roberto. Nos reencontraremos el próximo jueves. Que la pases bien. Gracias por venir. Gracias. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo. Si les parece, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad, en el canal público de Mar del Plata. Tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.